¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Alejandro, somos el equipo 6 de la clase de electricidad. Nuestro equipo nos tocó el tema de elementos electrónicos del control industrial. Yo voy a hablarles sobre los relevadores. ¿Qué son los relevadores? Esos cuadritos que se usan en los carros, en máquinas o en varias funciones. Son como unos cuadritos que llevan el control de la electricidad, como un fusible, como un control como cortos, algo así. Muy bien, vamos a empezar. El relevador. ¿Qué es un relevador? El relevador es un interruptor operando magnéticamente que cierra o abre uno o más de los contactos entre sus terminales. Como en el caso de interruptores mecánicos, la acción de los relevadores se describe por medio de un número de líneas, polos, que se controlan y el número de contactos, vías o tiros que cada polo puede realizar. El relevador de la figura controla la línea monopolar y puede tocar o cerrar cualquiera de los dos contactos, dos vías o dos tiros. Ahí como vemos en la imagen, ahí se ve el cuadrito. Casi es un cuadrito como tipo conector o un contacto. Casi siempre van encajados o muy raro llevan una cuerda como que se adaptan. Como muchos cables, como tipo arnés, se conectan y puede ser de ese tipo de dos formas o hay otras que casi no se miran. El funcionamiento del relevador. Tiene dos contactos, una abierta y otro cerrado. No pueden tener más. Cuando metemos corriente por la bobina, esta crea un campo magnético creando un electroimán que atrae los contactos, haciéndolos cambiar de posición. El que está abierto se cierra y el que está normalmente cerrado se abre. El contacto que se mueve es el C y el que se hace que cambien de posición de los otros dos. Como ves, habrá un circuito que activa la bobina, llamado control, y otro que será el circuito que activa los elementos de salida a través de los contactos, llamado circuito secundario o de fuerza. Aquí habla de los dos tipos de contactos cuando es abierto o cerrado, que es lo que le estaba comentando. Y ahí está el circuito que llama a la bobina y el llamado de control. Ahorita vamos a ver una imagen para poder explicar un poco más. Aquí se mira uno de tres. Bueno, vamos a leer para explicarlo bien. Dice, los reles, los relevadores, pueden tener uno, dos o tres, o casi los que queramos, que contactos de salida, y estos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Estado normal, que es igual a estado sin corriente. Los relevadores eléctricos son básicamente interruptores operados eléctricamente que vienen en muchas formas, tamaños y potencias adecuadas para todo tipo de aplicaciones. Los relés también pueden ser relés de potencia más grandes y utilizados para la atención de mayores o aplicaciones de conmutación de alta corriente. En este caso se llama contactores en lugar de relés relevadores. Ya es algo más grande, un contacto. Creo que si no me equivoco es el que lleva como muchos cables, como de esas entradas de estéreo, y se conectan y hace como una función más grande, más eléctrica. Y aquí para la imagen podemos ver que tienen de tres entradas, cuatro o cinco entradas, depende para lo que lo vayan a usar. Bien, vamos a ver el siguiente. Estructura de un relevador. Es un dispositivo que consta de dos circuitos diferentes, un circuito electromagnético, electroimán, y un circuito de contactos, al cual aplicaremos el circuito que queremos controlar. En la siguiente figura se puede ver la simbología así como su constitución de relevador de armadura, símbolo del relé, de un circuito de símbolo del relé, de dos
Circuitos, partes de un relé de armaduras de su funcionamiento. Se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro dulce llamado ferrita. Este atrae al individuo que fuerza los contactos al tocarse. Cuando la corriente se desconecta, vuelven a separarse. Los símbolos que aparecen en las figuras poseen solo uno y dos circuitos, pero existen relés con un mayor número de ellos. Es lo que le estaba comentando. Que casi, bueno, se puede decir que la mayoría viene uno, pero cuando son circuitos mucho más grandes, el número aumenta. Aquí tenemos un ejemplo de la muestra de un relevador electromagnético. Ahí podemos ver el núcleo, la bobina, su armadura, la que hace que conecte la chispa, los contactos, la base que lo sostiene y las terminales. Todo conlleva junto que hace que pase el electromagnetismo. Este es un ejemplo que encontré en internet. Aquí vamos a hablar de las características. Características técnicas, parte de electrocinética. Vamos a hablar de la corriente de excitación. La corriente de excitación, intensidad que circula por la bobina necesaria para activar el relevador. Tensión nominal, tensión de trabajo para la cual el relé se activa. Tensión de trabajo, margen entre la tensión mínima y máxima, garantizando el funcionamiento correcto del dispositivo. El consumo nominal de la bobina, potencia que consume la bobina cuando el relé está excitado con tensión nominal a los 20 grados centígrados. Es, Se empieza a excitar aparte de cuando se empieza a calentar. Aquí desde los 20 grados centímetros a más caliente. La intensidad máxima de trabajo, su intensidad máxima que puede circular por los contactos cuando se han cerrado. Los materiales son los que se fabrican, los contactos son la plata, aleaciones de plata que pueden ser con cobre, níquel u óxido de cadmio. El uso del material que se elija en su fabricación dependerá de su aplicación y vida útil necesaria de los mismos. O sea, este tipo de materiales son los que más básicamente se usan, en el caso el cobre o la plata, o aleaciones en todo el caso. Pero siempre en las aleaciones de los componentes de un relevador, siempre verán esos tipos de materiales, que son los más conductores de electricidad. Oro no, porque oro es más caro. El relevador electromagnético. El principal funcionamiento de un relé es activar, poner en marcha o encender algo mediante una señal eléctrica con una intensidad mucho menor que la intensidad que va a consumir el aparato o receptor que queremos encender en forma en marcha. Una de las características importantes de los relevadores es que la parte emite la señal para activar el relé que está aislada en la parte del relevador que pone en marcha o enciende el receptor. Como les decía, yo conozco los relevadores de los automóviles, que son de los focos. Esos ya ven que llevan su interruptor de prender y apagar las luces, la guía de las luces, o quieren poner fog lights, que son focos de niebla, también tiene que tener un relevador. Y ese relevador pues ayuda a retener y a manipular la chispa de electricidad. Y sin eso pues no puede funcionar bien. Y cuando se quema, tienes que cambiarlo para poder usarlo, no puedes ni hacerlo directo porque bueno, esa explicación no me la sé, pero no funcionaría el receptor. Aquí tenemos otra pieza de contactos, es parecida a la imagen anterior. Aquí está el NC y el no de los contactos, que todos los tienen, sus terminales, su bobina, su pieza móvil, sus contactos y su bobina. Y aquí es una muestra de cuántas entradas o cuántas corrientes puede tener. Partes de un relevador electromagnético. La bobina. La bobina de este relevador es la encargada de generar una corriente inducida en el bobinado al crear un campo magnético. Es la bobina la que hace cargar la electricidad que inclusive la mantiene.
hay unas teorías de bobinas de electricidad que crean un campo magnético, y ese es otro tema. Conexiones de la bobina. Mediante estas conexiones daremos tensión a la bobina. Normalmente serán tensiones de 12 voltios a 24 voltios de corriente continua. Es casi el tipo de tensiones en los que más se usa. Por ejemplo, los focos que son de 12 voltios. Ya 24 voltios pues ya conlleva una chispa más grande. Podría ser una bujía o algo mucho más grande. El núcleo. El núcleo está situado en el interior de la bobina y se magnetiza con la intención de atraer la parte metálica llamada hierro inducido. Ya la bobina, la magnética, haciendo la tensión, pues va cargando todo a la parte metálica, que es el hierro, y ahí lo va manipulando. Ya está la bobina, como vimos en la imagen, la bobina a un lado, lo va cargando y se va pasando al metal, y ahí va pasando. El hierro inducido. El hierro inducido se moverá atraído por el núcleo, se atrae por el núcleo, provocará la unión de los contactos abiertos. Contactos abiertos. Los contactos abiertos los utilizaremos para dar la tensión al receptor que queramos reactuar. Y por parte este es todo lo que voy a hablar. Ahora mi compañero va a dar lo siguiente que va a decir.